Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván. Hola Fede, ¿cómo? No te voy a preguntar cómo estás, te voy a preguntar cómo te sientes. Es que ahí tengo que decir que muy bien, pero digamos que relajado, muy relajado. ¿Y tú cómo estás? Yo igual me siento relajado, contento. Realmente tener a Pili y a Víctor en el café de Entropy fue muy agradable. Son personas muy, muy interesantes y, y creo que nos dejaron muchas enseñanzas, ¿no? Tiene muy buena dinámica. La información, yo creo que ellos la manejan de un sentido y cuando nos la estaban compartiendo yo la recibía y de repente encontraba como que más cosas de lo que nos decían ellos. Creo que fue muy nutrida su participación. Hubo muchos elementos sobre la mesa y la dinámica que mantienen ellos, digo, qué bueno que se casaron. Felicidades otra vez porque tienen muy buena dinámica. Sí, sí, la verdad es que sí. Y creo que también nos ayudaron a justamente ver, ¿no? En la práctica, que realmente lo que habíamos comentado sobre cómo elegimos esos elementos que nos influyen, pues se hicieron presentes, ¿no? Quizás no estaba tan evidente o tan consciente, pero sí se hicieron evidentes. Sí, Entonces, esa muchas admiración y gracias. respeto que se tienen mutuo, la verdad es que se puede apreciar en vivo y dices, qué bien, se disfruta. Sí, 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 sí. Y pues bueno, ahora sí que ya una semana más. Vamos abriendo tema, pero antes, las fechas, Iván. Sí, pues resulta que justamente hoy es ah, 24 de febrero. Y en México, para todo el mundo, hoy celebramos el Día de nuestra bandera. Sí. ¿Te gusta la bandera, Iván? Mm, pues mira, siento que es como muy relajada, ¿no? Nada más son tres líneas, tres colores y el escudo nacional. Ahora resulta que es relajada. Quiero verte que reproduzcas el escudo nacional, fíjate. Es un reto. Pues con mis habilidades de dibujo creo que sí voy a Sí, poder, pues ¿eh? todavía no las has acabado, pero bueno. O sea, me refiero que quizás me hubiera gustado más decoración o más, pero realmente todas las banderas de todos los mundos son como muy sencillas, ¿no? Pero bueno, también es como mucho orgullo, ¿no? Saber que nuestra bandera es una de es catalogada como una de las banderas más bonitas, ¿no? A nivel mundial. ¿Ves? ¿Ves? Este, para los que no conozcan, nuestra bandera es primero una franja de color verde, después blanco y después rojo. Cada color tiene su significado, pero en este momento no me acuerdo. La naturaleza, la pureza y la bravura de nuestra gente. Ok. Pero de lo que sí sé es el escudo, ¿no? Que de hecho es el escudo nacional y tenemos nuestra moneda en la bandera y en las identificaciones, ¿no? Como del gobierno Ujú. está el escudo nacional y es un águila que está devorando una serpiente de cascabel posada en una nopalera, que a su vez está sobre un islote rodeado de agua. Y si me permites, me gustaría explicar a los que no la conozcan, pues la leyenda. Venga. Ok, se dice que aquí en México hubo varias culturas prehispánicas, ¿no? Que convivieron y una de las más fuertes y más grandes fueron los aztecas. Entonces ellos eran nómadas y durante mucho tiempo estuvieron de un lugar a otro hasta que un día su dios les dijo que tenían que empezar a emigrar y que el lugar donde iban a asentar su nueva ciudad iba a ser el lugar donde encontraran un lago y en medio del lago un islote con un nopal y encima del nopal un águila devorando una serpiente. Entonces la leyenda dice que pues, los aztecas estuvieron deambulando, viajando, hasta que justamente en el Valle de México, lo que hoy es la Ciudad de México, antes había un gran lago, perdón, ¿el lago de qué?
Texcoco, Así eran es. varios lagos y el sistema de chinampas los interconectaban. Ok, entonces en el lago de Texcoco, pues ahí fue donde encontraron justamente esa imagen, ¿no? Un águila, porque aquí en México había muchas águilas, que estaba devorando una serpiente y que se fue a posar sobre un nopal, ¿no? Una planta de nopal grande. Entonces de ahí viene el origen de nuestro escudo. Y pues creo que es, o sea, creo que eso a mí me da mucho gusto, me da orgullo, porque como que refleja, ¿no? Nuestros orígenes prehispánicos combinados con toda la herencia ah, española, europea. Fíjate que ahorita que me lo estabas platicando me acordé mucho de nuestra amiga Lola. Saludos Lola, hasta Canadá y todos tus amigos. Fíjate que aquí en México, este, siempre pensábamos mexica igual que aztecas y ya en el estudio y la revisión te das cuenta de que no es lo mismo una cultura y las tribus. Cómo se asentaron, la convivencia, las alianzas, las guerras que hubieron y cómo se fue consolidando el imperio aquí. Pero algo que te puedo decir en el México de hoy es algo que Lola nos compartía desde allá. Fíjate, curiosamente, nosotros aquí, pero Lola me hizo voltear hacia esa parte, ¿no? Cuando vas caminando por el Zócalo, pues te imaginas la gran urbe que México hoy es. Y cuando caminas hacia el Templo Mayor, que es una zona de, Arqueológica. exacto, hay un piso de cristal donde se ve hacia abajo los primeros basamentos de nuestra cultura prehispánica. Y eso está muy padre. Y te caminas a unos cuantos pasos y encuentras unas cabezas de águila. La misma iglesia de nuestra catedral tiene algunos elementos de esa historia. Y cuando alguien te dice esa roca roja que tú alcanzas a ver aquí a simple vista, era con lo que estaba edificado el templo mayor, dices, ¿en serio? Sí, finalmente es como parte de los contrastes que ofrece la Ciudad de México, ¿no? Es como tenemos los tiempos modernos, las grandes torres, los grandes edificios, tenemos centro histórico y casi todos los centros de las delegaciones, bueno, alcaldías, mantienen, ¿no? Como esa arquitectura colonial, esa arquitectura de los años 1800, 1700, pero así como te encuentras una iglesia, católica, junto a ella te encuentras los vestigios de una pirámide, ¿no? O zonas habitacionales, como comentó Lola, que es Tlatelolco, que es una zona habitacional muy grande, y en una parte de esta zona está la zona de las tres culturas, La ¿no? Plaza de las Tres Las plazas de las Culturas. tres culturas, porque ahí que está es la La iglesia, iglesia, el templo, hay un templo la modernidad. y la modernidad, por eso se llama Plaza de las Tres Culturas. De hecho, desafortunadamente ese espacio este, marcó una parte medio triste de la historia de México, pero finalmente es eso, ¿no? O sea, también, de hecho, hacia el sur de la Ciudad de México está la pirámide de Cuicuilco, que es una de las dos pirámides circulares que existen en todo México. La otra Sí. está en Jalisco. Entonces, Ah, Día de la Bandera. Día de la Bandera, a todos los que somos mexicanos, mexicanas, traten de reconectarse si es que de repente tienen ahí temas, pero realmente, o sea, somos un país con muchísimo potencial, somos un país muy lindo, Con una este, gran cultura. con una gran cultura, una gran historia, y pues bueno, ¿no? Espero que se sientan muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Sí, sí, exhiban su bandera con mucho orgullo de todo lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos. Sí, y claro, ¿no? Eso sin menoscabar ni nada a todas las culturas de todos los países que nos puedan estar escuchando. Sabemos que cada país tiene su propia historia, sus propios logros, ¿Y su identidad? su propia identidad. Y pues bueno, ¿no? Al contrario, ahí platíquenos cuándo es el día de la bandera de su país. Ok, Iván. Oye, y el tema de hoy es, Communication. ¿se dieron cuenta cómo empezamos? Bueno, pues aquí estamos, otra vez con ustedes. Sí, hoy vamos a empezar un tema muy interesante, muy básico, desde el punto de vista que es algo que hacemos todo el tiempo, de forma consciente e inconsciente, y pero muy, muy importante, ¿no? Sí, fíjate que al revisar la información, digo, retomé algo que por ahí habíamos comentado en algún momento tú y yo, que era que encontramos vestigios desde Aristóteles, ¿no? En cómo comunicarnos. Y yo me adelanté un poquito y dije, el modelo clásico.
donde está alguien que emite un mensaje, el mensaje mismo y quien lo recibe. Y creo que de hecho así me enseñaron a mí el proceso de la comunicación, Iván. Y luego, cuando ya empezamos a ver el desarrollo, bueno, me encontré una cantidad de información, teorías, modelos y dije, ok, creo que sí hemos evolucionado. Esto de la comunicación está intensa, Iván. Pues digo, tan solo hay una carrera, ¿no? Que se llama Comunicación. comunicación y los egresados son comunicólogos y comunicólogas. Ok, Y hoy en día, por ejemplo, con el tema del marketing, ¿no? O sea, peor. no, no es peor, es más complicado. ¿Vieron cómo es esto es comunicación? Y bueno, o sea, tú ya, para empezar a entrar en materia, tú ya hablabas ahorita del modelo de Aristóteles, ¿no? Que era como un emisor, el mensaje que se transmite y la persona que lo recibe. Sin embargo, si estás de acuerdo, a mí me gustaría ir un poquito más atrás y explicar como desde el enfoque de la psicología lo que está atrás de la comunicación. Ok, no más atrás en la historia, sino más profundo. Ok, sí, sí, o sea, entender. Comunicación, amigos, comunicación. Venga. Bueno, creo que no es la primera vez que voy a decir esta palabra, creo que ya la hemos dicho varias veces a lo largo de nuestras emisiones. Existe en psicología algo que se conoce como cognición. Ujú. La cognición son esos procesos que ocurren dentro de nuestro interior, o sea, no son visibles, pero simplemente son esos procesos que nuestra biología nos ha permitido desarrollar, que nos permiten adquirir, manejar y utilizar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, el lenguaje, evidentemente, el pensamiento, la memoria, la percepción, son parte de esos elementos que forman parte de la cognición. Nadie los ve, nadie los sabe, pero día a día los usamos. O sea, ahí Sí. están. Sí, y es muy, muy versátil, es muy flexible, tiene gran capacidad, tiene una extensa cobertura en la conexión en diferentes ambientes de la vida y a veces es, como decirte, interactúa constantemente en diferentes procesos de manera espontánea y no sé cómo decirlo, natural, independiente de los procesos que están más pensados, más estructurados, más abstractos y que como que tienen un respaldo ahí atrás. Pero de un lado al otro, la cognición sigue estando presente en nuestras vidas. Y en el proceso de la comunicación, bueno, ¿qué te digo, no? Sí, sí, o sea, y quizás nada más platicarles un poco de la historia. Se considera que el padre de la cognición es un psicólogo americano llamado Jerome Brunner. Y es que, digamos que a lo largo del desarrollo de la psicología, ya más adelante supongo que dedicaremos a unos episodios para hablarles de la historia de la psicología, este, a principios de los años 1900 reinó una escuela donde se consideraba que lo que había estudiado en la psicología era la conducta, ¿no? Lo Ujú, observable. O sea, eso que tú puedes observar y que en función de las enseñanzas que des, ves que puedes cambiarla, ¿no? ujú, Entonces, ahí, por ejemplo, se considera como el padre del conductismo, a Skinner, ¿no? ujú. Uno de los padres, Uno de claro. los padres, porque hubo varios investigadores que hicieron grandes aportaciones. Y entonces, digamos que, de hecho, es gracias corrígeme si me equivoco, pero creo que es gracias al conductismo que se empiezan a desarrollar las baterías de pruebas, ¿no? Sí, de hecho con Skinner y Watson que hacen dos propuestas de cómo se estructura el conocimiento, cómo crece y cómo se comunica lo que uno tiene dentro hacia afuera, los medios. En esa exposición hubo alguien que dijo sí, o incluso llegó a decir radicalmente no, pero, y el pero es el punto interesante, porque empezaron a justificar y encontrar diferentes ramas o cómo llegar a eso que todo mundo quería describir, ¿no? Y entonces, cuando se dan cuenta que esta forma de atender la psicología dejaba de lado muchos elementos que forman parte de nuestra naturaleza humana, Exacto. como ya lo dijimos, ¿no? Como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, nuestra capacidad para resolver problemas. Y entonces Jerome Brunner llegó y dijo, sí, bueno, no me gusta mucho esta escuela, no soy muy afín a esto del conductismo, quiero ir un poquito más allá. Y entonces fue que, de hecho, abrió un instituto en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Entonces, pero bueno, digamos que de ahí nació un poco este tema del conductismo, digo, ahí no, de la cognición, de la psicología cognitiva. Comunicación, amigos. Y y bueno, ¿por qué les hablamos de esto, no?
Porque al momento en que se amplía el objeto de estudio de la psicología, entonces también ya empiezan a meterse mucho el tema como de la biología y empiezan a tratar de decir, no, bueno, ¿y la memoria dónde se guarda, no? O Ujú. cómo ocurre. O, por ejemplo, todas las palabras que usamos para comunicarnos, de dónde vienen, o cómo es que vamos generando esa comunicación, ¿no? Y entonces dice, ¿qué es el pensamiento? Entonces empiezan a hacer como a cuestionar e investigar muchos temas que no son visibles y tampoco palpables, ¿no? Ujú. Pero que finalmente es todo un universo. Y desde el punto de vista biológico, que ya sabes que me gusta mucho, empiezan ya con las tecnologías en la medicina y el análisis de la actividad cerebral, empiezan a descubrir que en función del tipo de actividades que nosotros realizamos, se activan diferentes zonas del cerebro. Entonces, digamos que ahorita de forma indirecta se empieza a decir, ¿no? Ah, bueno, es que cuando haces matemáticas se activa tal zona, cuando observas cosas se activa tal zona, cuando pruebas algo que te gusta se activa tal zona. Y entonces lo que han hecho los estudiosos es justamente ir haciendo como un mapa, ¿no? Y decir la forma en que, dónde se procesan ciertas actividades en nuestro cerebro. En este sentido, lo que se ha descubierto, por ejemplo, es que los hemisferios trabajan como de forma diferente. Mientras que el hemisferio izquierdo se relaciona en actividades verbales como el habla, leer, pensar y razonar, el hemisferio derecho se especializa como en una comprensión espacial, el reconocimiento de patrones, dibujos, música y las mismas emociones. De hecho, se dice que el hemisferio izquierdo, cuando le llega un dato, una información, lo procesa como de forma secuencial, como de forma muy lógica, muy razonada, así de A más B es igual a C, mientras que el hemisferio derecho lo analiza de forma más global, como de forma más integral. Y un dato muy curioso, Fede, yo cuando leí dije, oh por Dios, es que se ha descubierto que existe una diferenciación entre hemisferios en la forma en que se procesa la información entre mujeres y hombres. Wow. Entonces, por ejemplo, mujeres, pónganse, escuchen bien, se dice que las mujeres no se tiene esta diferenciación entre hemisferios y que más bien los hemisferios comparten ambas actividades. Sin embargo, en los hombres sí se presenta la lateralización del lenguaje. Es decir, que los hombres, el lenguaje literal nada más lo procesamos con el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres lo procesan con ambos hemisferios. Fíjate, Iván, que hay detractores de esto que estás comentando. Hay alguien que dice que debe de haber algún tipo de interacción entre los dos hemisferios. En algunos casos, digo, hay muchos argumentos. Hay dos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, unos estudios de unas personas que prácticamente no tenían cerebro, no se les desarrolló o tuvieron circunstancias en donde el cerebro como tal no se alcanzó a desarrollar y sin embargo era una persona que tenía todas sus funciones. Y entonces decían, bueno, si no tiene esa mitad del cerebro, ¿cómo puede realizar esos procesos, no? Y bueno, yo también me uní a esa pregunta, no por cuestionar, sino por saber cómo se dan esos procesos si no existe esa parte del cerebro. Y la otra parte, que es como a favor de, cuando se han hecho ya algunos autómatas para el reemplazo de algunas extremidades perdidas, es en base a esta teoría de la lateralidad del cerebro, donde dicen, bueno, pues si sigues los impulsos de tal manera, puedes mover el dedo uno, dos o tres y puedes apretar y tensionar. Es en base a esta lateralidad donde dicen que la motricidad puede darse pie a una prótesis. Entonces dices, bueno, yo creo, mi teoría personal después de todo esto es, debe haber algún nivel de interacción donde una parte del cerebro pueda interactuar con la otra y debe haber algo predominante en alguna de las dos. Es decir, yo no descarto, pero yo creo que todavía falta mucho por conocer. Sí, falta mucho por reconocer y también estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya les he comentado que pues en acupuntura se concibe el cuerpo como un todo y en este nuevo tema que me metí ahorita en mi vida sobre medicina integral, también consideran como el cuerpo como un todo. Y lo que yo te podría compartir es que últimamente me llegó unos libros un poco ahí sobre temas de alimentación y demás. Y lo que dicen es eso, ¿no? O sea, nosotros aquí hablan mucho, bueno, estos estudios se orientan a la parte del cerebro, ¿no? Esta masa gris que tenemos en la cabeza. Sin embargo, se ha descubierto que tenemos también una gran cantidad de neuronas y de conexiones entre neuronas
en la zona de los intestinos. Ok. Entonces, las nuevas teorías están hablando de que no tenemos un cerebro, tenemos dos cerebros y uno se encuentra dentro de la cabeza y el otro se encuentra en la zona de las vísceras, porque, híjole amigos, amigas, igual otro día ya les dedicaré, Desdamos un poquito más de esto. les dedicaré un capítulo sobre este tema, pero es impresionante, Fede, o sea, hablan de que las mismas emociones se van alterando por lo que comemos y o por eso mismo a veces no sé cuando sientes el enojo pues dices híjole ya me entripé, ¿no? O sea Me como dio mi que entripado del día de hoy, gracias. ajá, o Ajá. sea como que los intestinos resienten esa emoción fuerte y tienen como un espasmo, ¿no? Entonces sí, aquí aunque están tratando en estas teorías de diferenciar zonas del cerebro y les dije que un hemisferio hace esto y que el otro, totalmente de acuerdo contigo, o sea, claro que hay interconexiones, claro que no debes decir tal cual, ¿no? Así de que, bueno, el lado izquierdo, tú vas a hacer esto y esto, y lado Y no te derecho, metas y con no el te lado de... metas, ¿no? Ajá. De hecho, por ejemplo, no sé, ahorita olvidé el nombre de la palabra, pero no sé si les pasa a ustedes, amigos o amigas, que están en alguna, no sé, descansando sobre la cama, sobre el sillón, y de repente observan un lugar que tenga algún patrón, la superficie, la pared, el piso, el mosaico, no sé, y viendo el patrón, de repente empiezan a diferenciar figuras, no sé, muñequitos, un Ujú. perrito, o en las nubes, ¿no? Eso de que, ah, mira, eso se parece a un perrito, o eso se parece a un dragón, no sé. Cuando nosotros estamos haciendo eso, tiene un nombre, a ver si para la próxima me acuerdo de la palabra, se están activando los dos hemisferios. Ok. O sea, es algo que logramos hacer porque los dos hemisferios están trabajando al mismo tiempo. Mira, yo creo que la biología definitivamente tiene su función. Yo me acuerdo que cuando empezamos a ver lenguaje en la carrera nos decían, tienes que mandar a revisar el aparato fonoarticulador, ¿no? Y yo dije, ay, todos tenemos eso. Y ya bueno, te describen por qué, cómo funciona, si funciona, le falta algo, le sobra, está alterado, etcétera, etcétera. Y nos decían, bueno, ya que vemos que todo está bien en la biología, pasamos de la comunicación animal a la comunicación simbólica, es decir, la posibilidad de emitir un sonido como comunicación a asignarle un significado. Sí, y quizás antes de pasar a esa parte, Fede, nada más me gustaría compartir el siguiente elemento de la cognición, ¿no? Venga. Que es el tema del pensamiento. O sea, a ustedes escuchas, ¿alguna vez se han preguntado, o sea, cómo es que logran pensar? O sea, ¿cómo es que logran plantear preguntas o reflexionar sobre lo que pasó o sobre eso que les preocupa o sus planes para mañana? O sea, ¿alguna vez se habían puesto a pensar de dónde viene esa comunicación interna? Fíjate que yo cuando estaba chiquillo, tendría como 4 años, este, mi madre compró una radio, un aparato azul. Y yo pues veía que le giraban una perilla y hablaba gente. Entonces yo así de, wow, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Está dentro de mis primeros recuerdos, yo creo que tendría entre 3 y 4 años. Entonces yo me acuerdo que el aparato mágico, pues se encendía con una perilla y se apagaba con una perilla. Y recuerdo claramente, no cómo lo hice, pero recuerdo claramente que me sorprendieron con el radio destapado por la parte de atrás. Y bueno, yo había levantado todo lo que se me había ocurrido y que todos así, ¿qué estás haciendo? Yo buscando a los señores chiquitos. Pobre de mi mamá, le debo un radio a la fecha. Ay, no, no, qué mal, Federico. No, pero digo, qué bonita experiencia nos compartes, porque es eso, ¿no? O sea, cuando uno se va como enfrentando a cosas nuevas en tu vida y que no tenías conocimiento o tenías una referencia, pues poco a poco, ¿no? Como que vas tratando de entender y de explicarte de dónde viene eso, ¿no? Yo, por ejemplo, como químico, yo entiendo muy bien de dónde viene esa voz, ¿no? O cómo es posible que No le viaje, crean, no le crean. puedan existir ondas de energía que puedan ser recibidas por tu celular, por la radio, por la televisión, y entonces eso, el aparato lo transforma en imagen o No sonido. amigos, eso ya es otra cosa, espérense. Este señor ya está de ingeniero, regrésense. Pero bueno, entonces, justamente, Fede, o sea, el pensar es la psicología lo define como la actividad que hacemos al momento en que vamos manipulando la información que adquirimos, ¿no? O que tenemos a la mano. Por ejemplo, ahorita tú, la experiencia que nos compartes, tú no ubicabas ese aparato, no sabías que era un radio, no sabías que era posible.
Entonces, cuando abren la cajita y te dicen, ¿qué estás haciendo? Dices, pues estoy buscando a los hombres pequeños, ¿no? Que hablan en el aparato. ¿Por qué? Porque tu experiencia hasta ese momento decía que las personas, o sea, para que alguien hable, debe haber una persona. Y Exactamente. como la caja era chiquita, Pues eran unos señores chiquitos, exactamente. claramente. Sí, sí, claro. O sea, tu lógica de niño es totalmente razonable, ¿no? Sí, mi pensamiento está bien desarrollado. Aquí Ajá. hay alguien y lo voy a encontrar. Exactamente, ¿no? Ya después Sí. aprendiste que pues no necesariamente tenía que haber alguien como nosotros en este momento, ¿no? Imagínate ahorita que Destripe estén mi pobre celular. el celular o el auto o el estéreo, no sé desde dónde nos estén escuchando para vernos a nosotros. Lo lamentamos, no estamos ahí. No nos busquen ahí, no estamos ahí. Pregunten y verán que no estamos ahí. Y y pues bueno, o sea, finalmente quería explicarles esta parte del pensamiento, así como fue muy sencilla, porque entonces ahora sí ya podríamos decir, ¿no? Bueno, ese mensaje que en la teoría de Aristóteles el emisor comparte, ¿de dónde viene, no? Ujú. Y pues ese mensaje es el resultado de esa actividad cognitiva o actividades cognitivas donde encontramos el pensamiento y que vamos teniendo. O sea, de hecho, te decía al principio que es un tema tan básico porque, Federico, o sea, lo que tú y yo hemos estado haciendo y nuestros invitados en el café en Tropsy cuando vienen es comunicarnos. Sí. Y es genial porque además el mundo crece. Conforme, conforme compartimos un conocimiento, un mensaje, una sensación, una emoción, el mundo de alguien crece. Sí, y lo interesante con este medio y el tema de los podcasts es que tú y yo somos dos, ¿no? Y entonces tenemos aquí una comunicación. Tú me dices algo, yo lo pienso, te contesto y viceversa, o con estos invitados. Pero con el podcast, finalmente es como una conversación cerrada, ¿no? O sea, no permitimos que quienes te escuchan hoy o en el futuro, a través del podcast, al menos ahorita, nos contesten. Pero sí, tenemos Facebook. Acuérdense que hay medios de comunicación a su Pero alcance. justamente, ¿no? O sea, de hecho ese es nuestro interés. Al establecer el Facebook, el Instagram, YouTube, la idea es justamente, ¿no? Que quienes nos escuchan, que quienes nos quieran comentar algo, nos retroalimenten, porque al momento en que ustedes nos retroalimentan, nosotros vamos a poder tomar nota y decir, mira, sí es cierto, ¿no? Aquí nos equivocamos, o esto tiene razón, o esta es una buena idea, ¿no? Para tomar un tema. Entonces, por eso digo que es tan interesante, porque es algo tan básico, o sea, desde el momento en que decimos nuestra primera palabra, hasta el día que nos toque despedirnos de esta tierra, vamos a comunicarnos. Sí. Y digo, aquí abordamos hasta la primera parte del modelo clásico, ¿no? El emisor. Pero seguir en el mensaje, Iván, a mí me sorprendió muchísimo cuando estaba leyendo y decía, bueno, vamos a pasar de lo digital a la new media. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿en qué momento, no? Y bueno, algo que me llamó la atención del mensaje como tal es que dice a veces, hoy en los modelos actuales, como esto de la mercadotecnia, donde dice a veces cosas que ni siquiera conoces, tú terminas influenciando sobre los criterios o la opinión de gente que no conoces y a veces de algo que ni siquiera los otros conocen, ¿no? Y entonces la comunicación tiende a influenciar a personas desconocidas entre sí. Y dije, wow. Sí, no, o sea, de hecho, yo hace muchos años, Fede, aprendí una lección de vida relacionado, bueno, yo la digo así, que es las palabras, es una gran herramienta que como seres humanos tenemos, pero también debemos de tener mucha responsabilidad sobre ellas. No sé si a ustedes les haya pasado o no, pero por ejemplo, ¿no? O sea, quizás hablando un poco de experiencias fuertes, lo que a mí más me has lastimado, pues sí, obviamente si hubo un castigo, un jalón de orejas o un coco, pues obviamente duele, pero pasa. Pero a mí, por ejemplo, de niño, de joven, lo que más me dolió fueron las palabras que me dijeron, ¿no? Y lo que más me costó en su momento a veces sanar. Porque las palabras, la herida, el golpecillo sanan, ¿no? Afortunadamente nuestro cuerpo se regenera, Tiene lo suyo para hacerlo. tiene lo suyo para hacerlo, pero las palabras se quedan en nuestra cabeza, ¿no? Sí. Tú lo Bueno, decías. para bien y para mal, porque digo, cuando te lastima, por supuesto, es difícil de borrar, pero también cuando alguien te dice algo lindo en tu infancia, alguien particular o en una situación particular te dicen algo positivo y te las guardas toda la vida, digo,
te hacen como regresar así a un oasis en una situación muy diferente y encuentras esa palabra que te dio aliento o el respaldo, te hizo sentir algo cálido y puedes ir eventualmente a visitar el oasis y retomar algo. ¿Y vieron cómo lo llevé de paseo? Ya estuvieron en el oasis. Que justamente es lo que estábamos hablando con Lola, ¿no? Cómo el tema de la autoestima se va afectando o enriqueciendo con lo que vamos viviendo. Y en mi caso yo les compartí, ¿no? Que quizás había cosas que de mi persona no me gustaban tanto, porque quizás alguien alguna vez me dijo algo, pero después tuve la suerte de encontrarme a otra persona que me dijo, o sea, ¿en qué te fijas, no? O que justamente me dijo, es que me encanta eso que tú tienes, ¿no? Y yo que era, oh por Dios, pero ¿cómo te gusta eso que justamente es lo que a mí no me gusta, ¿no? Y ¡pum!, ¿no? Y que a lo mejor originalmente la comunicación te hizo tener ese sesgo, ¿no? A lo mejor era algo de ti o algo que percibías natural o normal. Ujú. Viene alguien y te dice un mensaje negativo y te dice, no, sabes que eso está fuera, está bye, gracias. Y luego llega un otro comunicador y te dice, no, sabes que eso está genial. Sí, no, Está sí, o sea, súper bien, ¿no? por eso digo que lo que decimos, las palabras que usamos, hay que ser responsables, ¿no? Claro. Porque finalmente no sabemos las consecuencias que puedan tener en otras personas. Y bueno, ¿no? O sea, quizás nada más para ir terminando, porque ya va a ser siendo tiempo, me gustaría nada más compartir, ¿no? Dentro del tema del mensaje, digo, del mensaje, pues incluye un código, ¿no? Ujú. Y ese código, pues no es sino, pues en este caso que estamos hablando tú y yo, pues el idioma, ¿no? O sea, tú y yo ahorita estamos hablando español, medio pocho. Ok, lo voy a aceptar a secas. No, bueno, estamos hablando español y estoy seguro que todas las personas de habla hispana en el mundo, sean de Chile, de España, que radiquen en algún otro país que no hablen español de forma oficial, lo van a entender, porque ese es el código en el que lo estamos generando. Pero si tú y yo en la siguiente emisión la empezamos a grabar en inglés, pues No, no, es... no, de una vez ahorita, Iván. Diles en francés que tengan un excelente fin de semana y una semana maravillosa. En francés, venga de ahí, Iván. À tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite une excellente semaine et aussi un bon week-end. On nous voit la prochaine fois. ¿Ven? Yo no entendí nada. No, no es cierto, amigos, pero es parte de la comunicación, es genial. Estamos aquí, nos comunicamos con alguien que nació en otro país, que tiene otra lengua materna y que en este momento que está oyendo el mensaje que acaba de dar Iván va a decir, ah, sí, gracias. O se equivoco. O se equivocó, lo pronunció mal, o qué sé yo, a lo mejor yo, mi acento, mi voz, algo, pero aquí estamos en la Ah, sí. comunicación, ejerciendo una comunicación y tratando de llegar a todos ustedes en donde quiera que estén. A través de algo que exploraremos más la próxima emisión, que llamamos comunicación verbal. Sí, pues si te parece bien, Iván, yo creo que el ejercicio de comunicación de hoy a mí me gustó. Creo que lo podemos dejar hasta aquí el día de hoy y desarrollarlo en la siguiente semana. ¿Qué les parece? Pues sí, me parece bien y esperemos que aquí nos escuchen también, porque pues no podemos escuchar. Sí, sí, nuestro tiempo se avanzó. Yo creo que por mi parte les agradezco. En serio, este ejercicio de comunicación, particularmente el día de hoy, me pareció muy gratificante en dejar volar mi imaginación, pensamiento no verbal y toda esta situación que hacemos, en cómo dejarme ir y visitar a nuestra amiga Lola en Canadá, estar nosotros en la Ciudad de México, oír un poco de francés, recordar a lo mejor algo de Francia, vivir hasta Francia, pensar en alguien de esta lengua nativa, que tal vez puede estar también en Canadá, ¿por qué no? Y si se fijan en este ejercicio de comunicación, hoy yo anduve de paseo. Nos paseaste. Sí. Muy bien, pues Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio, que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook en Tropsy. También en Google Podcast, Apple Podcast, YouTube e Instagram. Instagram. Síganos, nos vemos. Hasta luego, cuídense.